Me llamo Samira y tengo 24 años. Soy hija de un diplomático marroquí muy conocido y crecí en una familia musulmana profundamente respetada en Rabat. Desde fuera, mi vida parecía impecable, una casa amplia cerca del mar, estudios en el extranjero, privilegios reservados para pocos. Pero detrás de esa fachada de honor y prestigio había una carga constante: representar la reputación de mi padre y vivir conforme a las expectativas de nuestra tradición. El 14 de marzo, todo ese mundo de aparente seguridad se derrumbó con una sola llamada. Eran pasadas las 10 de la noche en Madrid cuando mi teléfono vibró. Al contestar, escuché la voz de mi hermano Joseph quebrada por el llanto y el ruido ensordecedor de la multitud al fondo. Samira, ora por nosotros. No sé si lograremos salir con vida. Mi corazón se heló. En las calles de Rabat, miles de jóvenes se habían levantado en protestas contra el gobierno. Los noticieros mostraban avenidas envueltas en humo, sirenas mezcladas con cánticos de furia, y barrios enteros convertidos en campos de batalla. No eran simples manifestaciones. Los manifestantes incendiaban casas de políticos y diplomáticos, arrastrando con ellos a sus familias como símbolo de rabia contra los privilegiados. Joseph estaba atrapado allí, con mis padres escondidos y su nombre en la lista negra de muchos. Esa noche, encerrada en mi pequeño cuarto de estudiante en Madrid, sentí la distancia como un muro imposible de escalar. Mi hermano estaba a miles de kilómetros rogando por ayuda, y yo solo tenía mis manos temblorosas y mi voz quebrada. Tomé mi alfombra de oración, recité los versos que mi madre me enseñó desde niña, invoqué los nombres de Alá que tantas veces escuché resonar en la mezquita. Mi voz se alzaba, pero lo único que recibí fue un silencio tan frío como la habitación misma. Las lágrimas corrían por mis mejillas mientras repetía las súplicas, cada vez más fuerte, como si la intensidad de mi devoción pudiera torcer el destino. Pero nada cambiaba, el miedo me ahogaba, la soledad me envolvía, y la sensación de estar hablando al vacío me partía el alma. Fue en ese instante, cuando ya no quedaba más que desesperación, que un susurro escapó de mis labios sin que yo lo planeara: Jesús, si eres real, ayúdalo. No lo busqué. No lo pensé. Simplemente brotó desde lo más profundo de mi dolor. Y lo que sucedió después, transformó no solo mi vida, sino también el destino de mi familia entera. Crecí en Rabat, la capital de Marruecos, en una casa donde el peso de la tradición era tan sólido como los muros que nos rodeaban. Mi padre, Karim Al-Fassi, era un diplomático reconocido. Su nombre aparecía en periódicos, su rostro en noticieros, y en cada evento oficial su porte representaba no solo a nuestra familia, sino al honor de todo un país. Desde niña entendí que ser hija de un hombre así no era un privilegio cualquiera, era una responsabilidad constante. En nuestra casa, la religión no era un detalle, era la atmósfera misma. Cada mañana el llamado del muezín desde la mezquita cercana marcaba el ritmo de nuestro día. El aroma del té a la menta que mi madre preparaba al amanecer se mezclaba con las oraciones recitadas en voz baja. Yo repetía las súplicas de memoria, sin cuestionar nada, porque en nuestra cultura la fe no se discutía, se obedecía. Recuerdo los viernes de oración en la gran mezquita de Hassan II, donde mi padre nos llevaba con orgullo. Las columnas gigantes, los mosaicos brillando bajo la luz, y el murmullo de miles de voces al unísono me hacían sentir diminuta, parte de algo enorme y solemne. Mi madre me decía siempre: Samira, la devoción es el honor más alto de una mujer musulmana. Nunca lo olvides. Sus palabras se quedaron grabadas en mí como un mandato. Al mismo tiempo, ser la hija de un diplomático nos colocaba bajo la lupa de todos. Cuando entrábamos a un bazar, la gente se inclinaba con respeto. Cuando caminábamos por la corniche frente al océano, los vecinos murmuraban sobre nuestra familia. Yo amaba a mi padre profundamente, pero también sentía el peso invisible de sus expectativas. Tenía que vestir con recato, hablar con prudencia, ser ejemplo de disciplina. A veces, en medio de las risas de mis primas durante bodas familiares, yo pensaba en silencio: ¿y si mi vida estuviera destinada a algo más que aparentar perfección? Mi infancia estuvo llena de contrastes: los colores vivos de las especias en los zocos, el olor del cuero trabajado en los talleres antiguos, los dulces de almendras y miel servidos en bandejas de plata durante las fiestas. Todo brillaba hacia afuera, pero dentro de mí existía una voz que preguntaba cosas que nunca me atrevía a decir en alto. ¿Por qué oramos si nunca escuchamos respuesta? ¿Será que Dios solo guarda silencio? Cuando terminé la preparatoria, mi padre tomó una decisión que cambió mi rumbo,
enviarme a estudiar Derecho en Madrid. Él decía: Samira, el mundo está cambiando y Marruecos necesita mujeres fuertes que defiendan su nombre. Quiero que aprendas lo que yo no pude. En el fondo, sabía que no era solo por mi futuro, era también para asegurar la reputación de nuestra familia en un círculo aún más amplio. Llegar a España fue como entrar a otro universo. Los edificios antiguos de la Gran Vía iluminados por neons, el bullicio del metro, los cafés llenos de estudiantes discutiendo libremente sobre política, filosofía o religión. Todo me desarmaba. En Rabat, cada palabra debía medirse. En Madrid, la gente hablaba sin miedo, incluso contra el gobierno o contra la fe. Al principio me escandalizaba, pero luego me descubrí escuchando con fascinación. En la universidad, encontré amigos de todas partes, latinoamericanos que me enseñaron a bailar salsa en las plazas, españoles que me hablaban con orgullo de sus tradiciones, africanos que compartían conmigo el dolor de la distancia. Pero lo que más me sorprendió fue toparme con cristianos. Algunos eran católicos que hablaban de la Virgen María con ternura, otros, evangélicos que contaban cómo Jesús había cambiado su vida. Yo los escuchaba con respeto, aunque en mi interior sentía un choque inevitable. En mi habitación del campus, tenía todavía el Corán que mi madre me entregó al despedirse. Cada vez que lo veía, recordaba su advertencia: nunca olvides quién eres ni de dónde vienes. Y yo lo intentaba, de verdad lo intentaba. Rezaba en árabe cada noche, pero había preguntas que me perseguían como sombras. ¿Por qué mi corazón seguía vacío incluso después de tantas súplicas? ¿Por qué, rodeada de amigos y oportunidades, sentía un anhelo de algo que no podía nombrar? Ese vacío, silencioso pero persistente, fue creciendo dentro de mí mientras Madrid me mostraba un mundo más libre del que yo jamás imaginé. Con el paso de los meses en Madrid, mi vida comenzó a dividirse en dos mundos. Durante el día, asistía a clases de Derecho en una facultad donde los profesores nos alentaban a cuestionar absolutamente todo: las leyes, los sistemas políticos, incluso las creencias religiosas. Esa libertad intelectual era estimulante y al mismo tiempo peligrosa para alguien como yo, criada en una cultura donde preguntar demasiado podía considerarse rebeldía. Recuerdo un seminario en el que un profesor nos dijo: una sociedad sin debate es una sociedad sin vida. Esa frase se quedó clavada en mí. Pensé en Rabat, en la rigidez con que debíamos repetir costumbres sin chistar, en la forma en que mi padre siempre decía que la lealtad era más importante que la verdad. Y me pregunté: ¿será posible vivir sin miedo a las preguntas? Por las noches, en mi habitación, sentía el eco de esas dudas. Encendía una vela, abría el Corán y trataba de repetir las oraciones como siempre lo había hecho. Pero a veces me detenía en medio de las palabras, con el corazón latiendo rápido, pensando: ¿realmente me escucha alguien? La soledad se volvía pesada, y aunque mi entorno en Madrid era vibrante, dentro de mí había un silencio que nadie podía llenar. Fue en esos meses que conocí a Clara Benítez, una compañera española de cabello rizado y sonrisa cálida. Ella me invitaba a menudo a tomar café después de clases. Hablábamos de derecho, de política, y poco a poco de cosas más profundas. Una tarde, mientras caminábamos por el Parque del Retiro, ella me contó que era cristiana. No lo dijo con arrogancia ni con intención de convencerme. Simplemente compartió cómo, en momentos de ansiedad, encontraba paz hablando con Jesús. Yo la miré con incredulidad. En mi mente, Jesús era solo un profeta respetado, parte de la historia de otros, pero no alguien con quien se hablara como a un amigo. Sin embargo, había algo en la forma en que Clara hablaba: no era doctrina vacía, era experiencia viva. Cuando se reía, había luz en sus ojos; cuando me escuchaba, lo hacía sin juzgar. Esa autenticidad despertó en mí una curiosidad que traté de sofocar, pero que solo crecía. En el campus, también conocí estudiantes de otras religiones, judíos que compartían sus festividades, budistas que hablaban de meditación, incluso ateos convencidos de que la ciencia era suficiente para explicar el universo. Yo escuchaba a todos, comparaba en silencio, pero lo que más me impresionaba era ver a los cristianos orar. No usaban frases rituales ni repeticiones interminables. Hablaban como si alguien realmente los escuchara. Eso me descolocaba. Mientras tanto, mi familia en Rabat seguía recordándome mis deberes. Mi madre me llamaba cada semana, preguntándome si asistía a la mezquita local, si mantenía la disciplina de la oración. No olvides quién eres, Samira, me repetía. Y yo asentía,
ocultando las dudas que ya eran parte de mí. No podía decirle que había noches en que me quedaba mirando las estrellas desde el balcón de mi residencia universitaria, preguntándome en voz baja, Dios, ¿estás ahí, me ves? La presión aumentaba cada vez que regresaba de vacaciones a Marruecos. En Rabat, todo parecía más rígido después de haber probado la libertad en España. Los zocos llenos de especias y alfombras me parecían hermosos, pero al mismo tiempo sentía que eran jaulas invisibles. Durante el Ramadán, ayunaba con mi familia, pero dentro de mí se agitaba una sensación de vacío. En las cenas familiares, mientras se servía harira caliente y dátiles dulces, yo sonreía hacia afuera, pero por dentro la pregunta seguía ardiendo, ¿y si todo esto no es suficiente? Había aprendido a vivir con esa tensión, cumplir con mi deber hacia afuera y alimentar mis preguntas en secreto. Nunca imaginé que esas dudas, que parecía cargar en silencio, un día se volverían la llave de un cambio tan radical en mi vida. Lo que entonces era solo un murmullo en mi corazón, estaba a punto de convertirse en un grito desesperado en medio del caos. La vida en Madrid me ofrecía cada día un espejo distinto. En la universidad se respiraba un aire de libertad que me fascinaba, pero cada vez que hablaba con mi familia en Rabat, sentía una cuerda invisible atada a mi corazón, recordándome quién se suponía que debía ser. Mi padre, Karim, era un hombre de gran carácter. Aunque no mostraba cariño con facilidad, yo sabía que esperaba de mi obediencia absoluta. Samira, me decía en nuestras llamadas, recuerda que tu nombre y el mío son inseparables. Lo que haces en España refleja la honra de los Al-Fasi. Esas palabras eran como un sello en mi conciencia. No solo era su hija, era su espejo en tierras extranjeras. Mi madre, por otro lado, me hablaba con dulzura, pero sus consejos cargaban el mismo peso. Hijita, repetía, reza tus 5 oraciones, guarda tus ayunos, no descuides tu velo. La mujer que se mantiene fiel a su fe trae bendición a toda su familia. Yo asentía en silencio, sintiendo como esas frases me apretaban el pecho. No quería decepcionarla, y menos aún poner en riesgo el honor de nuestra casa. Pero dentro de mí, las preguntas no se apagaban. Al contrario, crecían. En las noches de insomnio, recordaba a Clara hablándome de Jesús como un amigo cercano. Recordaba cómo sus oraciones eran sencillas y espontáneas, y cómo después de hablar con él, su rostro mostraba paz. ¿Por qué esa paz parecía tan distinta a la que yo buscaba en mis ritos? Hubo una noche en particular que marcó mi conflicto. Era Ramadán, y en la residencia estudiantil varios de mis compañeros musulmanes y yo nos habíamos reunido para romper el ayuno. Había dátiles, leche tibia, pan recién hecho, harina humeante y el bullicio de nuestras risas. Sin embargo, cuando regresé sola a mi habitación después de la cena, sentí un vacío profundo. Abrí mi alfombra de oración, me arrodillé mirando a la Meca y recité las palabras que había aprendido desde niña. Pero en lugar de consuelo, lo que encontré fue silencio. Un silencio que se hacía cada vez más pesado, como si mis palabras rebotaran en el techo. Esa noche lloré en secreto. Pensaba, ¿será que Dios realmente me escucha o solo repito fórmulas que nunca llegan a ningún lado? Me sentí culpable por siquiera dudar. La culpa era un veneno lento. Cada vez que una pregunta surgía, la sofocaba con vergüenza, recordándome que estaba traicionando las enseñanzas de mis padres. El contraste con mis amigos cristianos era brutal. Los veía enfrentar problemas reales, preocupaciones económicas, rupturas familiares, estrés por exámenes, y aún así hablaban de esperanza como si estuvieran aferrados a algo indestructible. Una vez escuché a Clara decirle a otra amiga, Jesús nunca me ha dejado sola, incluso en mis peores días. Esa frase se me quedó grabada. ¿Podía yo decir lo mismo de mi fe? Pero con cada paso hacia esa curiosidad, el miedo se interponía. Imaginaba la reacción de mi padre si alguna vez supiera que yo siquiera consideraba otra fe. La vergüenza pública sería insoportable. En Marruecos, abandonar el Islam no es solo un asunto personal, es una traición a la familia, a la cultura, a la historia entera que nos sostiene. Yo no quería ser una vergüenza. Así vivía dividida, en el aula, cuestionando todo, con mis amigos, escuchando historias de fe distintas, en casa, a través de las llamadas, pretendiendo que seguía siendo la hija obediente. Esa tensión se volvió como una cuerda estirada al límite. Cada día me preguntaba cuánto tiempo podría seguir sosteniéndola antes de que se rompiera. No lo sabía entonces, pero ese conflicto interno,
Esa lucha entre la tradición y mi sed de respuestas sería la chispa que prepararía el camino para el mayor giro de mi vida. Con el tiempo, mi conflicto se convirtió en una batalla silenciosa que nadie más veía. Por fuera, era la hija ejemplar, asistía a las celebraciones religiosas, enviaba mensajes de respeto a mis padres y mantenía la imagen de joven disciplinada. Pero por dentro, cada vez que me arrodillaba sobre mi alfombra, sentía que algo faltaba. Era como si mis palabras fueran solo ecos atrapados en un cuarto vacío. Algunas noches, después de las clases, me refugiaba en la biblioteca de la universidad. Allí, entre estantes polvorientos, buscaba respuestas en libros de filosofía y religión. Leía sobre pensadores musulmanes, judíos, cristianos y hasta ateos. Entre todas esas páginas, lo que más me sorprendía era descubrir cómo tantos hablaban de la necesidad de una relación personal con Dios. Yo me preguntaba, ¿cómo se puede tener relación con un Dios tan distante? Recuerdo una tarde en que me quedé mirando mi propio reflejo en la ventana de la biblioteca. Las luces de Madrid se mezclaban con la oscuridad, y yo me sentía dividida en dos. Una parte de mí quería seguir siendo la Samira obediente, fiel al Islam, hija orgullosa de un diplomático. La otra parte quería romper ese silencio que me consumía y buscar algo más, aunque no sabía qué. Ese invierno regresé a Rabat para pasar unos días con mi familia. La ciudad estaba iluminada con decoraciones en los zocos, y las montañas del Rif se veían a lo lejos bajo un cielo despejado. Todo parecía igual, pero yo ya no era la misma. En las cenas familiares, rodeada de bandejas con cuscús y tajín humeante, me descubrí sonriendo hacia afuera mientras por dentro mi mente gritaba preguntas. Durante una de esas noches, mi madre me miró fijamente y me dijo, «Samira, sé fuerte. No permitas que Occidente cambie tu fe». Su tono fue suave, pero sus palabras me atravesaron como un cuchillo. Al volver a Madrid, las palabras de mi madre se convirtieron en un eco constante. Trataba de callar mis dudas, pero bastaba un solo momento de silencio para que resurgieran. En clase de Derecho Internacional, un profesor dijo, «La verdadera justicia no nace del miedo, sino de la verdad». Esa frase se clavó en mí. Yo vivía con miedo, miedo a fallar, miedo a dudar, miedo a pensar distinto. ¿Dónde quedaba la verdad en todo eso? Una noche, Clara me invitó a un pequeño grupo de estudio bíblico. Dudé en aceptar. Me aterraba que alguien de Marruecos llegara a saber que había entrado en un lugar así. Pero mi curiosidad fue más fuerte. Entré con cautela, observando todo. No había lujos, solo jóvenes sentados en círculo, compartiendo historias y oraciones. Cuando empezaron a hablar de Jesús como alguien que escucha, alguien vivo, sentí que mi pecho se apretaba. No quería aceptar nada de eso, pero algo dentro de mí decía, esto es real. Salí de esa reunión con un torbellino en la cabeza. Me sentía culpable por haber escuchado, como si hubiera cometido una traición. Esa noche llamé a mi padre, buscando su voz como un ancla. Me habló de un discurso político que había dado, de cómo Marruecos debía mantenerse fuerte frente a las presiones externas. Al colgar, me quedé mirando mi teléfono con lágrimas en los ojos. Yo también estaba bajo una presión invisible, pero no tenía palabras para explicárselo. Con cada día que pasaba, el peso de esa doble vida se hacía más insoportable. Quería ser libre para preguntar, pero temía perderlo todo si algún día confesaba lo que sentía. Era como caminar sobre un puente colgante, cualquier paso en falso podía romperlo. No lo sabía entonces, pero la tensión estaba a punto de estallar. Y esa explosión vendría de la manera más inesperada, cuando el caos en Rabat me obligara a elegir a quien clamar de verdad. El 14 de marzo amaneció como un día cualquiera en Madrid. Caminé hacia la facultad con mi bufanda bien apretada por el frío, sin sospechar que esa jornada marcaría un antes y un después en mi vida. Al terminar mis clases, mi teléfono comenzó a vibrar insistentemente. Al principio pensé que era un grupo de compañeros, pero al mirar la pantalla vi mensajes de amigos de Rabat, la ciudad está ardiendo. Los jóvenes están en las calles. Dicen que van por las casas de políticos y diplomáticos. Mis manos empezaron a temblar. Abrí los noticieros internacionales y allí estaba, imágenes de mi ciudad convertida en un caos. Miles de jóvenes marchaban por la avenida Mohamed V con pancartas, gritos y fuego. El aire se llenaba de humo de neumáticos quemados, la policía respondía con gases lacrimógenos, y el rugido de la multitud se mezclaba con sirenas.
Al principio pensé que serían protestas pasajeras, como las que había visto en otras ocasiones. Pero esa vez era distinto. Los reportes hablaban de ataques directos contra residencias de figuras del gobierno. Un periodista en vivo mostraba casas ardiendo, muebles lanzados a la calle, muros pintados con consignas contra la corrupción y el privilegio. Me quedé paralizada en mi habitación de Madrid, mirando la pantalla. Y entonces llegó la llamada que partió mi alma. Era Joseph, mi hermano menor. Su voz estaba entrecortada, llena de pánico. Detrás de él se escuchaban gritos, vidrios rompiéndose, pasos apresurados. Samira, dijo casi susurrando, nos están buscando. Están cerca de nuestra calle. Ora por nosotros, no sé si lograremos salir vivos. El teléfono casi se me cayó de las manos. Mi garganta se cerró, y lo único que logré responder fue, ¿dónde estás? Dime dónde. Pero la llamada se cortó. Intenté devolverle la llamada una y otra vez, pero solo entraba buzón. El silencio del otro lado era más aterrador que los gritos que había escuchado. Me quedé sentada en el suelo, con el celular apretado contra el pecho. Sentía que el océano entre Madrid y Rabat se había vuelto un muro imposible de cruzar. Mis padres también estaban en peligro, pero sabía que, como diplomático, mi padre seguramente habría encontrado un escondite con ayuda de sus contactos. En cambio, Joseph, él estaba expuesto. Siempre había sido impulsivo, muy activo en redes sociales, publicando críticas al sistema. Ahora ese mismo carácter lo ponía en la mira de los manifestantes. La noticia se expandió rápido en grupos privados. Varios familiares de políticos habían sido atacados, otros estaban desaparecidos. Una vecina me envió una nota de voz llorando. Samira, tu hermano estaba en la calle, los vi correr, después ya no supe nada. Sentí un nudo en el estómago. Encendí una vela frente a mi ventana y extendí mi alfombra de oración. Comencé a repetir los versos que sabía, con la voz entrecortada por los sollozos. Llamé a Alá con toda la fuerza de mi corazón, pidiéndole que protegiera a Joseph, que enviara ayuda. Mis lágrimas cayeron sobre la tela, empapándola. Repetí súplicas, incliné mi frente contra el suelo, hasta que la piel me ardió. Pero el silencio permaneció. Ni un suspiro de consuelo, ni una señal. Solo mi respiración agitada y el ruido lejano de estudiantes riendo en el pasillo, como si el mundo siguiera normal mientras el mío se desplomaba. Me levanté tambaleando y abrí mi computadora. En redes sociales, circulaban videos en directo de Rabat. Reconocí las calles donde había jugado de niña, ahora estaban llenas de humo, vidrios, jóvenes encapuchados. El barrio donde vivíamos aparecía tomado por grupos que gritaban los nombres de funcionarios y sus familias. Entre los comentarios, alguien escribió, ya saben dónde vive el hijo del diplomático. Mi corazón se detuvo. Me cubrí la cara con las manos y lloré como nunca. Esa noche, sentí que mi vida entera pendía de un hilo invisible, y que ningún esfuerzo, ninguna súplica ritual, podía sostenerlo. El mundo que conocía, hecho de deberes, apariencias y tradiciones, estaba desmoronándose frente a mis ojos. Las horas siguientes fueron un tormento interminable. Me quedé pegada a la pantalla de mi computadora, actualizando una y otra vez las noticias y los videos en directo. Cada vez que veía a un grupo de jóvenes encapuchados, temía reconocer entre ellos a alguien gritando el nombre de mi hermano. Cada vez que una casa aparecía en llamas, sentía que era la nuestra. Intenté llamar a Joseph de nuevo. Nada. Llamé a mis padres. Sus números estaban apagados. Envié mensajes desesperados a familiares y conocidos en Rabat. Nadie tenía respuestas. El silencio se volvió insoportable, un peso que me hundía en el pecho. En mi habitación de estudiante, encendí incienso que mi madre me había dado antes de viajar. Coloqué el pequeño Corán que siempre llevaba conmigo y comencé a recitar suras una y otra vez, como si la repetición pudiera romper el muro de silencio. Pedía a la protección, imploré a los nombres sagrados, me incliné hasta que mis huesos dolieron. Pero lo único que sentía era vacío. Un vacío tan profundo que las lágrimas ya no podían llenarlo. Me arrodillé en el suelo, extenuada. Mi voz se quebraba, oh Dios, haz algo, salva a Joseph. Pero dentro de mí crecía una sospecha aterradora, ¿y si nadie me escuchaba? ¿Y si todas mis palabras eran solo aire que chocaba contra las paredes? Cuando pensé que no podía más,
escuché un golpe suave en mi puerta. Era Clara. Había visto mi rostro en la mañana, pálido y con ojeras, y decidió venir a verme. Al abrir, no pude contenerme, me lancé a sus brazos y rompí en llanto. Ella no preguntó demasiado, solo me acompañó a la cama y se sentó a mi lado. Entre sollozos, le conté lo que estaba pasando. Como Joseph había llamado pidiendo oración, como la ciudad estaba en llamas, como no sabía si seguía vivo. Mis palabras salían atropelladas, entrecortadas por el llanto. Clara me tomó la mano y esperó a que me calmara. Luego me dijo con suavidad: Samira, entiendo tu dolor. Has orado como sabes hacerlo, y respeto tu fe. Pero, ¿me permites orar por Joseph en el nombre de Jesús? Sus palabras me sorprendieron. Parte de mí quería decir que no, que eso sería una traición. Pero otra parte, la parte que ya estaba rota, susurraba: ¿qué tienes que perder? Con la voz apenas audible, respondí: sí. Clara cerró los ojos, apretó mi mano y comenzó a orar. Sus palabras eran simples, pero había en ellas una fuerza que me conmovió. Señor Jesús, tú conoces a Joseph. Tú sabes dónde está. Protégelo, cúbrelo con tu mano poderosa y llévalo a salvo. Dale paz a Samira mientras espera noticias. Algo inesperado sucedió dentro de mí. Mientras ella oraba, sentí que el peso en mi pecho se aligeraba. Una calma cálida empezó a extenderse por mi cuerpo, como si una corriente suave llenara cada rincón de mi corazón. Por primera vez desde que todo comenzó, dejé de llorar. El silencio de mi habitación ya no me parecía vacío, era un silencio lleno de presencia, como si alguien invisible estuviera allí, escuchando. Cuando Clara terminó, abrió los ojos y me sonrió. Samira, me dijo, Jesús trae paz incluso en medio del caos. Él escucha, créeme. No estás sola. Yo no supe qué responder. Parte de mí se resistía. ¿Cómo podía una oración en nombre de Jesús darme lo que no había encontrado en toda mi vida de rituales? Pero otra parte, la que había probado esa paz por un instante, quería aferrarse a ella desesperadamente. Esa noche, después de que Clara se fue, me quedé mirando mi alfombra de oración. Por primera vez en años, no la extendí. Me arrodillé en el suelo de mi cuarto, sin fórmulas ni frases memorizadas, y en un susurro apenas audible dije: Jesús, si eres real, salva a mi hermano. No hubo luces ni visiones, pero el mismo calor que sentí durante la oración de Clara regresó, llenando mi corazón de un consuelo que nunca había experimentado. Me acosté con lágrimas en los ojos, pero no de angustia, eran lágrimas de un alivio extraño, como si, por fin, alguien hubiera escuchado mi clamor. El amanecer del día siguiente no trajo alivio, sino más noticias desgarradoras. Me desperté con el sonido de mi teléfono vibrando sin descanso. Eran mensajes de familiares, vecinos, conocidos en Rabat. Todos describían lo mismo: la ciudad estaba fuera de control. Las avenidas principales estaban tomadas por miles de jóvenes enardecidos. La prohibición repentina de redes sociales había sido la chispa, pero el fuego llevaba años acumulándose: desempleo, corrupción, familias ricas cada vez más ricas mientras los demás apenas sobrevivían. Y ahora esa ira buscaba un blanco. Los políticos y diplomáticos eran el símbolo del privilegio que odiaban. Leí un mensaje de una prima: Samira, atacaron la casa del ministro vecino. La quemaron entera. Su familia apenas escapó. Otro de un amigo de la infancia: la policía no alcanza a contenerlos. Hay casas marcadas con nombres de funcionarios. Todos dicen que los Al-Fasi están en la lista. El corazón me dio un vuelco. Esa era mi familia. Esa era nuestra casa. Abrí un video en directo desde Facebook. Una multitud con antorchas avanzaba por un barrio que reconocí al instante. Vi las paredes blancas, los árboles de naranjo en las aceras, y después, como un golpe al estómago, reconocí el portón de hierro negro de nuestra casa en Rabat. Jóvenes encapuchados lo golpeaban con palos, pintaban insultos en las paredes, gritaban el apellido de mi padre. ¡Fuera los corruptos! ¡Que paguen los privilegiados! Mis manos comenzaron a temblar tanto que casi dejé caer la computadora. Ver ese portón, donde yo había jugado de niña, ahora convertido en blanco de furia, fue como ver arder mi propia memoria. Intenté llamar a mi padre de inmediato. Después de varios intentos, respondió.
Su voz estaba serena, pero se notaba la tensión. Samira, dijo con firmeza, estamos escondidos en otro lugar seguro. Tu madre está conmigo. Pero Joseph, aún no tenemos noticias de él. Sentí que el piso desaparecía bajo mis pies. La calma aparente de mi padre no ocultaba la gravedad. Él sabía que el apellido Al-Fassi, que antes abría puertas, ahora podía costarnos la vida. Mantente fuerte, hija. No digas nada a nadie en Madrid. No confíes en nadie. Solo ora. Esas fueron sus últimas palabras antes de cortar la llamada. Me quedé en la cama, abrazando la almohada, escuchando los ecos de su voz. Orar, sí, ¿pero a quién? Había clamado como nunca antes, y el silencio me había respondido. Y, sin embargo, la paz que había sentido al pronunciar el nombre de Jesús la noche anterior me regresaba como un recuerdo persistente. Mientras tanto, los reportes eran cada vez peores. Vi imágenes de familias arrastradas por las calles, acusadas de vivir del dinero de la corrupción. Escuché audios de madres llorando porque sus hijos habían desaparecido en medio de la multitud. La rabia no distinguía entre culpables e inocentes, cualquiera vinculado al poder era blanco. Yo estaba a miles de kilómetros, pero el miedo se metía en mi piel como un veneno. Caminaba por los pasillos de la universidad con la mirada perdida, incapaz de concentrarme en nada. Algunos compañeros me preguntaban si estaba bien. Yo sonreía débilmente, ocultando la tormenta que llevaba dentro. Esa noche, al regresar a mi cuarto, me encontré con Clara esperándome. Ella había estado siguiendo las noticias también. Al verme, abrió los brazos y me sostuvo sin decir palabra. Sentí que si no fuera por ella, me habría derrumbado del todo. Mientras me servía un té caliente, me dijo, Samira, no ignores lo que sientes. Sé que tu mundo se está cayendo, pero quiero que sepas algo, Jesús está contigo incluso ahora. Él escucha lo que nadie más escucha. Yo solo asentí en silencio, con lágrimas cayendo en mi taza. Era la primera vez que aceptaba esa posibilidad sin resistencia. Porque en ese punto, rodeada de imágenes de destrucción, de gritos contra mi apellido, de miedo por mi hermano, ya no me quedaban certezas. Solo un clamor desesperado por salvación. No lo sabía entonces, pero esa persecución externa, ese odio que consumía mi país y alcanzaba a mi familia, se convertiría en el escenario perfecto para que Dios respondiera de una manera que jamás habría imaginado. El 15 de marzo se convirtió en uno de los días más oscuros de mi vida. Desde temprano las redes sociales estaban inundadas de imágenes de Rabat en caos. Multitudes levantando pancartas, banderas en llamas, la policía incapaz de contener la ola de furia. Era como si la ciudad entera hubiera perdido la razón. Vi un video que jamás podré olvidar. Jóvenes entrando a la casa de un funcionario, sacando muebles y papeles, prendiéndoles fuego en medio de la calle mientras gritaban consignas. La multitud aplaudía a cada chispa como si fuera justicia. Me estremecí porque sabía que nuestra casa podía ser la siguiente. Pasé el día entero tratando de contactar a Joseph. Cada llamada era en vano. Cada mensaje quedaba en visto sin respuesta. La angustia me consumía como fuego lento. En mi mente aparecían imágenes terribles, mi hermano escondido en un callejón, rodeado, golpeado, desaparecido. No tenía pruebas de nada, pero el silencio era más cruel que cualquier certeza. Mis padres lograron mandarme un mensaje breve a través de un amigo de confianza. Estamos en lugar seguro, pero no sabemos nada de Joseph. Ora, hija. Ora mucho. Sentí un vacío en el estómago. Mis padres, que siempre parecían fuertes, ahora estaban reducidos a la misma impotencia que yo. Esa noche no pude comer. Ni el olor del pan recién hecho en la residencia ni las voces de estudiantes en los pasillos lograban arrancarme del torbellino en mi interior. Cerré la puerta de mi cuarto y caí de rodillas. Extendí mis manos temblorosas hacia el Corán y recité de memoria lo que sabía. Lo hice una y otra vez, casi con desesperación. Pero cada palabra se estrellaba contra el mismo muro invisible. La habitación se volvió sofocante. Me levanté, abrí la ventana, dejé que el aire frío entrara. Y allí, mirando las luces de Madrid, me atreví a decir en voz baja lo que nunca había dicho. ¿Por qué callas, Dios? ¿Por qué no respondes? Esa pregunta salió de lo más hondo, cargada de dolor. Fue entonces que recordé la oración de Clara.
Recordé la paz que sentí la noche anterior cuando mencionó a Jesús. Y aunque mi mente gritaba que no debía, que era una traición, mis labios susurraron otra vez: Jesús, si de verdad escuchas, no dejes que mi hermano muera. Después de ese susurro, un silencio distinto llenó la habitación. No era el vacío de antes. Era un silencio cargado de presencia, como si alguien estuviera allí conmigo. Me senté en el suelo, abrazando mis rodillas, dejando que las lágrimas corrieran en silencio. Por primera vez en días, el miedo no me aplastaba. Todavía estaba allí, pero ya no me gobernaba. Mientras tanto, las noticias seguían mostrando escenas cada vez más violentas. Un noticiero transmitió imágenes de un barrio cercano al nuestro. Vi un auto incendiado, vidrios rotos, gente corriendo. Un hombre gritaba a la cámara: que se acaben los privilegios, que paguen con sangre si es necesario. Me tapé los oídos, deseando que esas palabras no fueran verdad para mi familia. Esa madrugada recibí un mensaje de voz de una amiga en Rabat. Su voz temblaba: Samira, escuchamos que Joseph estaba cerca de la universidad cuando lo vieron por última vez. Nadie sabe dónde está ahora. El celular me cayó de las manos. Mi cuerpo entero se estremeció. Me tiré al suelo, llorando con sollozos que parecían arrancar mi alma. En medio de ese llanto, sentí que mis fuerzas se agotaban. Ya no podía seguir pretendiendo que mis oraciones repetitivas me daban seguridad. Todo lo que quedaba en mí era un clamor crudo y simple. Me arrodillé otra vez, cerré los ojos y con la voz más débil que he pronunciado en mi vida dije: Jesús, si eres real, muéstrame. Salva a Joseph. No vi visiones ni escuché voces, pero la paz volvió a inundar mi corazón. Fue un contraste tan fuerte que supe que algo estaba sucediendo más allá de lo visible. Esa noche, mientras la ciudad de mi infancia ardía a kilómetros de distancia, yo descubrí que había alguien escuchando mi clamor. La madrugada del 16 de marzo no fue como ninguna otra. Después de mi súplica desesperada a Jesús, me quedé dormida en el suelo, con el rostro todavía húmedo de lágrimas. Mi cuerpo estaba exhausto, pero mi mente seguía en un torbellino de imágenes y temores. Fue entonces que tuve un sueño que hasta hoy llevo grabado en mi alma. Me vi de pie frente a nuestra casa en Rabat. El portón negro, que horas antes había visto en videos siendo golpeado por encapuchados, estaba intacto. Todo alrededor estaba cubierto por una calma extraña, como si el caos se hubiera detenido por un instante. El aire era fresco, pero había un resplandor suave iluminando la calle, un brillo que no venía de lámparas ni de fuego. De pronto, escuché el ruido de un vehículo acercándose. Era un coche blanco, pero no tenía el aspecto común de los que circulan en Rabat. Sus faros no herían los ojos, brillaban con una claridad serena, como si disiparan la oscuridad. El coche se detuvo frente a mí y de la puerta del conductor descendió un hombre alto, vestido completamente de blanco. Su ropa no era deslumbrante, pero parecía irradiar pureza. El hombre no dijo una palabra. Su mirada se posó en mí, y en esos ojos descubrí algo que nunca había visto: paz absoluta. Luego abrió la puerta trasera del coche y, para mi sorpresa, de allí bajó Joseph. Estaba vivo, ileso, con el rostro cansado pero sonriendo. Detrás de él apareció también un par de jóvenes que no reconocí, como si fueran compañeros de refugio. Todos corrían hacia mí, y cuando mi hermano me abrazó, sentí su cuerpo cálido, real, como si no fuera un sueño. Lloré en su hombro con un alivio indescriptible. Joseph me susurró: estamos a salvo, Samira. No tengas miedo. Cuando levanté la vista, el hombre de blanco seguía allí, observándonos en silencio. No necesitó palabras. Su sonrisa transmitía una certeza profunda, como si me dijera sin voz: yo estuve aquí. Yo lo rescaté. Quise correr hacia él, preguntarle quién era, cómo había hecho posible aquel milagro. Pero antes de que pudiera dar un paso, volvió a subir al coche, cerró la puerta y se alejó lentamente hasta desaparecer en la luz. Desperté de golpe, con el corazón latiendo con fuerza. Mis mejillas estaban mojadas de lágrimas. Miré alrededor, mi cuarto en Madrid seguía igual, oscuro y silencioso. Por un momento pensé que todo había sido fruto de mi mente agotada. Pero la sensación en mi pecho era distinta a cualquier sueño común. No era confusión, era certeza. Había algo en esa experiencia que me decía: esto es más que un sueño.
Me levanté temblando y me acerqué al escritorio. Allí estaba mi alfombra de oración, doblada, junto al Corán. Pero mis ojos no se dirigieron a ellos. En su lugar, miré al cielo por la ventana y susurré: Jesús, ¿fuiste tú? Esa pregunta cambió todo. Porque aunque no tuve respuesta audible, dentro de mí una paz se encendió de nuevo, más fuerte que antes. Era como si una voz silenciosa me dijera: confía. Yo estoy actuando. Por primera vez en días, me atreví a sonreír en medio de la incertidumbre. No tenía pruebas físicas, no tenía llamadas confirmando la seguridad de Joseph, pero mi corazón lo sabía, él estaba vivo. Lo que yo no imaginaba era que, pocas horas después, recibiría una confirmación que marcaría el punto de no retorno en mi vida. A la mañana siguiente, todavía estaba procesando el sueño cuando mi teléfono sonó con un número desconocido. Mi corazón se aceleró. Contesté con manos temblorosas y, al otro lado, escuché la voz que más había deseado oír: Samira, era Joseph. Casi caí al suelo de la impresión. Joseph, ¿eres tú? ¿Dónde estás? Solté entre sollozos. Él también lloraba. Estamos en Tánger, camino hacia la frontera. Samira, estamos vivos. Logramos salir. Las lágrimas me cegaban. ¿Cómo? ¿Qué pasó? Creí que te había perdido. Entonces me relató algo que me dejó sin aliento. La noche anterior, él y 2 amigos intentaban salir de Rabat. Se habían escondido en callejones, corriendo con miedo de ser descubiertos. En un momento, un grupo de jóvenes enardecidos los rodeó. Uno de ellos reconoció a Joseph y gritó su apellido. Mi hermano pensó que era el fin. Pero en medio de la multitud apareció un hombre vestido de blanco. No era un manifestante, no llevaba capucha ni pancarta. Simplemente se acercó y, con voz firme, dijo: síganme. Joseph dudó, pero algo en sus ojos le dio confianza. Ese hombre los guió por calles que parecían cerradas, evitó a los grupos violentos como si supiera exactamente dónde estaban. Era como si abriera un camino invisible delante de nosotros, me dijo Joseph. Tras horas de tensión, llegaron a un lugar seguro cerca de la carretera hacia el norte. Cuando quisieron agradecerle, el hombre ya no estaba. Se había desvanecido en la multitud, sin dejar rastro. Yo escuchaba en silencio, con el corazón latiendo fuerte. No podía creerlo, lo que él describía era exactamente lo que había soñado. El coche blanco, el hombre vestido de blanco, la mirada llena de paz. Joseph, murmuré entre lágrimas, ese hombre, lo vi anoche. Lo vi en un sueño. Fue Jesús, él te rescató. Del otro lado hubo silencio. Mi hermano respiró hondo y respondió con voz temblorosa: Samira, no sé qué fue. Solo sé que no era un hombre común. Nunca vi algo así. Me tapé la boca con la mano, conteniendo los sollozos. En ese instante, todas las piezas encajaron: la oración de Clara, la paz que sentía al invocar a Jesús, el sueño del hombre de blanco, y ahora el testimonio vivo de Joseph. No era coincidencia. Era respuesta. Después de colgar, me arrodillé en el suelo, temblando. Con lágrimas cayendo sin control, dije las palabras que cambiarían mi destino: Jesús, soy tuya. Tú escuchaste mi clamor, salvaste a Joseph, y me diste paz cuando no quedaba nada. Te entrego mi vida. En ese momento, algo en mi interior se rompió y se reconstruyó al mismo tiempo. Era como si cadenas invisibles se desataran de mi corazón. Ya no era la hija obediente que solo repetía rituales. Ahora era una mujer que había encontrado al Dios vivo, no en fórmulas, sino en un encuentro real. Me quedé largo rato en silencio, dejando que esa certeza me envolviera. Sabía que nada volvería a ser igual. Mi apellido, mi cultura, mi país podían exigirme lealtad, pero yo había descubierto algo más fuerte: la verdad. Y aunque no entendía todo lo que significaba seguir a Jesús, una cosa era segura: nunca volvería atrás. Después de aquella mañana, nada volvió a ser lo mismo. Aunque mis ojos aún estaban hinchados de tanto llorar, en mi interior había una calma que no podía explicar. Era como si una tormenta hubiera rugido dentro de mí durante días y, de pronto, el mar se hubiera quedado en silencio bajo un cielo despejado. Me sorprendía a mí misma haciendo cosas que nunca había hecho.
En lugar de recitar mis oraciones aprendidas de memoria, me arrodillaba en el suelo y hablaba con Jesús como si fuera alguien presente en la habitación. Mis palabras eran torpes, a veces solo un par de frases. Gracias, Jesús. Quédate conmigo. Protege a Joseph. Pero sentía que cada palabra era escuchada. No tenía que forzar la voz, no tenía que seguir una fórmula. Bastaba con hablar y el silencio se llenaba de presencia. Esa misma tarde, llamé a Clara. Le conté entre lágrimas lo que había pasado, el sueño, la llamada de Joseph, la certeza de que Jesús había intervenido. Ella escuchó sin interrumpir, con los ojos brillantes. Cuando terminé, me abrazó fuerte y me dijo, Samira, acabas de experimentar lo que millones de personas en el mundo sabemos, Jesús vive y responde. Sus palabras me hicieron llorar de nuevo, pero esta vez no de miedo, sino de gratitud. Era como si un velo se hubiera corrido de mis ojos. El Dios que yo siempre imaginé distante, inaccesible, ahora se había revelado como cercano y lleno de amor. Los días siguientes me sentí diferente, incluso en los pequeños detalles. Cuando caminaba por las calles de Madrid, los mismos edificios, las mismas plazas, parecían tener otro color. El aire me sabía distinto, como si cada respiro fuera un regalo. En la universidad, aunque los problemas seguían siendo los mismos, exámenes, debates, responsabilidades, ya no me sentía sola. Había una paz en mí que no dependía de las circunstancias. Algunas noches me quedaba despierta pensando en mi familia. Mis padres seguían escondidos en Rabat, sin saber que su hija acababa de dar un giro radical en su fe. Si lo supieran, sentirían vergüenza, quizá hasta me rechazarían. El solo pensarlo me dolía. Pero cuando ese miedo intentaba consumir mi corazón, recordaba la sonrisa del hombre de blanco en mi sueño. Esa mirada de paz se convertía en mi ancla. También pensaba mucho en Joseph. Aunque él no usaba el nombre de Jesús como yo, su voz en la llamada me había revelado algo. Sabía que el rescate que vivió no era normal. Estaba sembrada una semilla. Yo oraba cada noche, Jesús, abre los ojos de mi hermano. Muéstrale lo que ya me mostraste a mí. Comencé a leer la Biblia que Clara me regaló. Al principio me asustaba abrirla, como si fuera un libro prohibido. Pero cada página me hablaba de manera sorprendente. Leí en el Evangelio de Juan, la luz brilla en las tinieblas, y las tinieblas no la vencieron. Sentí que esas palabras eran mías. Yo había estado en tinieblas de miedo y vacío, pero ahora una luz había entrado, y no podía ser apagada. El cambio no era solo espiritual, también emocional. La ansiedad que me había tenido en vela por días comenzó a desaparecer. Incluso mis compañeros notaron algo. Una chica de mi clase me dijo, Samira, últimamente te veo más tranquila, como si nada pudiera sacudirte. Yo sonreí sin dar demasiadas explicaciones, pero dentro de mí sabía la verdad, ya no estaba sola. Lo más increíble fue que, aunque las noticias de Marruecos seguían siendo terribles, protestas, represión, incertidumbre, yo podía orar por mi país sin sentirme derrotada. Antes, mis súplicas se estrellaban en el vacío. Ahora, cada vez que decía, Jesús, trae paz a mi tierra, una confianza me llenaba. No era optimismo ciego, era certeza de que él escuchaba. En apenas unos días, mi vida había dado un giro que ni yo misma entendía por completo. Pasé de repetir rituales sin respuesta a experimentar una relación viva con un Dios que me conocía por mi nombre. Y aunque no tenía todas las respuestas ni un camino claro hacia adelante, sabía una cosa con certeza, había comenzado un viaje del que no quería regresar jamás. Han pasado pocos días desde que entregué mi vida a Jesús, pero cada jornada se siente como si hubiera vivido un año completo. La transformación no es un cambio externo. Todavía uso el mismo velo cuando hablo con mis padres por videollamada, sigo estudiando en la misma universidad, camino por las mismas calles de Madrid. Pero por dentro, mi corazón es otro. Antes, cada llamada de mi madre era un recordatorio de las obligaciones religiosas que debía cumplir. Ahora, aunque sigo respetándola y respondiendo con cariño, dentro de mí oro en silencio, Jesús, toca su corazón. Déjale sentir lo que yo sentí aquella noche. No sé cómo ni cuándo, pero confío en que él puede alcanzarla. Con mi padre la carga es más pesada. Su orgullo y su reputación como diplomático no permitirían jamás que su hija se declarara seguidora de Cristo. Lo imagino descubriendo mi secreto y su rostro se me parte en la mente. Decepción,
enojo, quizá hasta vergüenza pública. Y, sin embargo, en lugar de huir de ese temor, ahora lo llevo a Jesús. Cada noche digo, Señor, dale un encuentro personal. No permitas que se quede en la ceguera del poder y la política. Mi relación con Joseph también cambió. Cuando hablamos por teléfono, él me contó más detalles de su escape. Me dijo, Samira, no sé qué fue ese hombre, pero desde entonces no puedo dormir sin pensar en él. Algo en su mirada me hizo sentir seguro como nunca. Yo respiré profundo y le respondí con cautela, Joseph, creo que fue Jesús. Él respondió a mi oración. Hubo un silencio largo. No dijo que sí, tampoco me rechazó. Solo susurró, si fue él, entonces debo conocerlo. Ese momento encendió en mí una esperanza enorme. En mi vida diaria, descubrí que la fe no es teoría, sino práctica. Un día, una amiga de clase me vio cabizbaja y me preguntó qué pasaba. Antes, habría ocultado todo por miedo. Pero en un impulso, le dije, estoy aprendiendo a confiar en Jesús. Ella me miró sorprendida, y aunque no hablamos más en ese momento, algo dentro de mí me dio valor, ya no tenía que esconder completamente mi fe. Otra señal de cambio fue la forma en que enfrentaba el miedo. Durante semanas, el pánico me había robado el sueño, el apetito, la concentración. Ahora, aunque los problemas seguían, podía dormir en paz. Una noche desperté sobresaltada al recordar los gritos que había escuchado en la llamada de Joseph. En lugar de dejar que el terror me consumiera, me puse de rodillas y dije, Jesús, dame tu paz. Y como una ola suave, la calma me envolvió hasta quedarme dormida otra vez. Los primeros frutos de esta fe eran pequeños, pero preciosos. Tenía un gozo que no dependía de las noticias. Tenía esperanza incluso cuando las imágenes de Rabat mostraban destrucción. Y lo más sorprendente, tenía valor para mirar al futuro sin sentirme prisionera del pasado. Clara me animaba a dar pasos sencillos, leer un poco de la Biblia cada día, escribir oraciones en un cuaderno, agradecer incluso por las cosas pequeñas. Siguiendo su consejo, comencé un diario. Allí anoté, el 16 de marzo descubrí que Jesús responde. Hoy quiero aprender a escuchar su voz todos los días. También empecé a orar por Marruecos, algo que nunca había hecho con convicción. Decía, Señor, trae paz a mi tierra. Libera a los jóvenes de la rabia, abre los ojos de los líderes, protege a las familias inocentes. Antes, hubiera pensado que una oración así no servía de nada. Ahora, cada palabra me parecía una semilla plantada en las manos de Dios. Todavía no entiendo muchas cosas. No sé cómo explicaré esto a mi familia, no sé qué consecuencias vendrán. Pero en el fondo de mi corazón, sé que Jesús no me dejó sola en mi noche más oscura. Y si estuvo conmigo entonces, también estará conmigo en lo que viene. Ese pensamiento, esa certeza, es el mayor fruto que he recibido, la confianza de que mi vida ya no está en mis manos, sino en las suyas. Hoy, mientras grabo este testimonio, sé que mi vida nunca volverá a ser igual. Hace apenas unas semanas, yo era una joven musulmana tratando de cumplir con tradiciones y expectativas familiares. Oraba con fórmulas memorizadas, buscando paz en rituales que me dejaban vacía. Pero en medio del caos que sacudió a mi país y del peligro que amenazaba a mi hermano, descubrí algo que transformó todo, el nombre de Jesús. Cuando lo pronuncié por primera vez, no lo hice con fe madura ni con grandes palabras. Fue un susurro tembloroso, casi incrédulo, si eres real, sálvalo. Pero ese clamor sencillo abrió la puerta a lo imposible. Mi hermano Joseph fue rescatado de manera milagrosa, tal como lo vi en el sueño del hombre de blanco. Esa experiencia me mostró que no se trataba de casualidad ni de imaginación, sino de un Dios vivo que responde al corazón quebrantado. Hoy camino en una fe nueva. Aún soy una principiante, no sé muchas oraciones, apenas estoy leyendo los evangelios, y mi familia no sabe nada de esta decisión. De hecho, sé que si algún día mi padre se entera, podría verlo como una traición imperdonable. Y, sin embargo, dentro de mí hay una certeza más fuerte que cualquier temor, ya no estoy sola. Jesús me escuchó cuando todos guardaban silencio, y sé que seguirá conmigo. He comenzado a orar no solo por mi familia, sino también por Marruecos entero. Cada noticia de disturbios, cada imagen de jóvenes enojados quemando banderas o enfrentando a la policía, ahora la llevo a los pies de Cristo.
Digo, Señor, trae paz a mi tierra. Sana el corazón de esta generación. Libera a mi país de la corrupción y del odio. No sé cómo ni cuándo, pero confío en que Él puede hacerlo, porque ya me mostró que nada es imposible para Él. También oro por mis padres. Mi madre, que con tanto cuidado me enseñó rituales desde niña, aún no entiende que hay un amor más grande que las reglas. Mi padre, que siempre creyó que la reputación lo era todo, no sabe que hay un reino donde lo que cuenta no es el honor humano, sino la verdad de Dios. Oro para que ellos también tengan un encuentro personal con el hombre de blanco, ese que rescató a Joseph y me rescató a mí. Sé que mi historia apenas comienza. Estoy dando los primeros pasos en un camino que me llevará a lugares desconocidos, quizá a pruebas más difíciles que las que ya viví. Pero no tengo miedo, porque la paz que Jesús me dio no depende de mis circunstancias. Es como un río que sigue fluyendo incluso cuando afuera todo parece seco y árido. Si tú que escuchas mi historia estás pasando por una noche oscura, quiero decirte algo con todo mi corazón, no importa de dónde vengas, qué religión practiques, qué errores hayas cometido. Jesús escucha a los que claman con sinceridad. Yo lo probé cuando ya no me quedaban fuerzas, y Él respondió. Tal vez pienses que no sabes orar, que no tienes las palabras correctas. Yo tampoco las tenía. Solo dije, Jesús, si eres real, muéstrame. Y lo hizo. Te invito a que te atrevas a hacer lo mismo. No necesitas un templo, ni un ritual, ni un idioma especial. Solo necesitas un corazón dispuesto a clamar. Si Él pudo rescatar a mi hermano en medio de un país en llamas, si pudo darme paz en la soledad de una habitación universitaria a miles de kilómetros de mi hogar, también puede alcanzarte a ti donde estás ahora. Hoy doy testimonio con humildad y gratitud. Jesús es real. Él vive. Él escucha. Y Él responde. No lo digo como alguien que estudió años de teología o que lleva décadas en la fe. Lo digo como una joven que hace apenas unos días probó por primera vez la dulzura de su amor. Y sé que este amor no es solo para mí, sino también para ti. Quiero cerrar con una invitación muy especial. Si mi historia te tocó, si sentiste aunque sea una chispa de esperanza en medio de tus propios temores, te pido que dejes en los comentarios una palabra que resume mi viaje: esperanza. Porque eso fue lo que Jesús me dio cuando todo parecía perdido. Escribe esperanza y únete a mí en proclamar que, incluso en medio del caos, hay un Salvador que no abandona. Y, si aún no lo conoces, atrévete a pronunciar su nombre.